Y entonces, siendo las 3:02 de la tarde, Reinaldo Pareja está entrando. Me permito ponernos en silencio para comenzar nuestra sesión. Entonces, vamos a comenzar nuestra sesión número 189. Eh, es el encuentro con el provincial de Colombia, el padre Germán Rodríguez, sobre nuestra tertulia con el padre general. Bienvenidos todos y gracias por estar en esta sesión. Esta es una tertulia muy esperada por todos. Tuvimos el privilegio de conversar con el padre general en febrero de este año y luego hicimos varias sesiones de reflexión y de conclusiones de esa charla. Luego, a petición del grupo, conversamos con Alfredo Ferro y con Pacho de Rú sobre los desafíos de los jesuitas en sus trabajos en Cartagena hace un par de semanas, lo que provocó varias llamadas y comienzos de proyectos. Hoy tenemos el beneficio de contar con el padre provincial y varios de sus invitados jesuitas en esta tertulia para escuchar su respuesta y su reacción a nuestros encuentros sobre este tema. Él tuvo los videos de estas sesiones. Padre provincial, le agradecemos sinceramente por aceptar nuestra invitación de manera tan entusiasta. A través de más de 4 años de reuniones semanales, hoy la número 189, hemos creado una comunidad virtual de jesuitas que con familiares y amigos disfrutamos la mayoría de nuestra época de jubilación, de momentos de aprendizaje, de reflexión conjunta, de comunicación personal y sobre todo de gratitud con la vida por los valores aprendidos en nuestra época de jesuitas, la mayoría hace más de 50 años. Eso que se sembró en esos años sigue dando fruto y creemos que abundante. Como usted sabe, además de las tertulias, hemos creado un blog hace casi 4 años también para intervenciones diarias sobre la actualidad, la cultura, las creencias, los viajes, casi llegando a 1.500 artículos escritos por 134 autores diferentes entre nosotros, nuestras familias y los invitados de nuestras tertulias. La presentación del Padre General nos ha suscitado muchas inquietudes y deseos individuales de colaborar, cada uno de acuerdo con sus posibilidades, en lo que la compañía hace, ofreciendo experiencias profesionales muy diversas en muchos campos, contactos profesionales con empresas y organizaciones y, lógicamente, nuestras limitadas capacidades. Lo escuchamos muy atentamente, Padre Provincial. Adelante, Germán. Bueno, Libera tu muchas micrófono. gracias, Darío, y pues muchas gracias a todos los que están aquí presentes, a todas también. En primer lugar, pues agradecer esta invitación. En el año 2020, tal vez unos 3 o 4 meses antes de que yo me posesionara como provincial en Colombia, tuve una conversación también en ese momento con el grupo que llegó a esa tertulia y yo les presentaba pues algunas ideas de lo que yo pensaba sobre lo que podía ser mi servicio al frente de la provincia. Hoy, pues para preparar este encuentro, estuve revisando el PowerPoint y mi charla de ese momento y encuentro que hay muchas coincidencias. Hay cosas que ya de alguna manera estaban anunciadas allí. Entonces, digamos que, como dice Darío, pues yo estuve al tanto de esta propuesta, eh, vi y escuché al padre general en la conversación con ustedes, luego la hora de reacciones que hubo en ese mismo día, luego hora y media o 2 horas de reacciones que hubo a la semana siguiente, y luego también la conversación que ustedes tuvieron hace unas, no sé, tal vez un mes, tanto con Alfredo Ferro como con Pacho de Rú. Y eso pues me ha contextualizado un poco de esta conversación y por dónde ahí en ese diálogo, en esas reacciones, sobre todo la semana siguiente a la que el padre general, ahí apareció la propuesta de hablar con Alfredo Ferro y también creo que apareció la propuesta de hablar con el provincial, como reacciones del grupo, como buscando por dónde encontrar caminos. De manera que bueno, y quería decir al comenzar que he querido invitar a 4 o 5 compañeros que trabajan con nosotros. El primero que quiero mencionar es al padre Leonel Narváez, misionero de la Consolata.
es decir, es consolato de la misma congregación del arzobispo de Cartagena, Monseñor Francisco Javier Múnera. El padre Leonel ha trabajado en el África muchos años, luego también ha sido párroco en San Vicente del Caguán, en la época en que el Monseñor Francisco Javier Múnera era el obispo, y ha tenido un trabajo de 20 años al frente, tal vez 21 años, al frente de una fundación que se llama Fundación para el Perdón y la Reconciliación, o para la Reconciliación. Y con Leonel hemos establecido pues unos acuerdos de trabajo aquí en la provincia de participación de la Compañía de Jesús en la Fundación para la Reconciliación que él preside, y el padre Pacho de Rú hace parte del Consejo de Fundadores, y realmente llevan un trabajo adelante extraordinario que luego tal vez podamos contarles un poquito. En segundo lugar, quise invitar al padre Jorge Serrano, bastante conocido para muchos de ustedes. Recientemente estuvo 10 años, 11 años en la Curia General como asesor del Ecónomo General para la creación de las, digamos, departamentos, centros de recolección de fondos para obras sociales y pastorales, obras de la compañía, o digamos lo que se llama una oficina de desarrollo en las provincias. Entonces él iba por el mundo entero, no solamente explicando cómo crear una oficina de desarrollo y cuál era su sentido en la compañía, sino desde los orígenes de la compañía, cómo hemos vivido en muchos sentidos de la limosna, de la ayuda, de la cooperación, de muchas personas, familiares, amigos, gente cercana, y también pues a veces grandes instituciones o fundaciones que dedican fondos a apoyar proyectos que les interesa o coinciden con sus valores, sus intereses. Entonces, Jorge Serrano va a estar ahora como encargado del Templo de la Soledad, o sea, la casa provincial tiene al lado un templo que ustedes tal vez conocieron. Ese templo en este momento lo lleva el padre Hernando Galvez, que está terminando, lleva un periodo largo ahí al frente de ese templo. Entonces, Jorge va a estar viviendo en la casa provincial y atendiendo ese templo, y me parecía que era un referente importante para, pues, para lo que pudiera, digamos, brotar de un poco de esta reunión y de sus encuentros. Después también quise invitar al padre Luis Guillermo Saraza. Él es de una generación bastante más joven que nosotros. Es profesor de teología, profesor de San Juan específicamente, San Juan y Apocalipsis en la Universidad Javeriana, en la Facultad de Teología. Y desde hace unos 2 años dirige también el CIRE, el Centro Ignaciano de Reflexión y Espiritualidad. Y creo que también, digamos, ha estado participando en este sentido de el trabajo por la reconciliación y la paz, y me parecía bueno que nos acompañara también en este encuentro. Invité a un laico, ex jesuita, que se llama Manuel Ramiro Muñoz, que vive en Cali, trabaja en la Universidad Javeriana, y también está participando del proyecto que les voy a proponer. Es una casa de reconciliación en Buenaventura. Manuel Ramiro es el director del Instituto de Estudios Interculturales de la Javeriana de Cali, y trabaja mucho en propiciar diálogos entre contrarios, diálogos como insospechados, casi imposibles. Después también había otros 2 o 3 invitados. El padre John Jairo Montoya, no sé si ha llegado, pero de todas maneras lo invitamos. Aquí está John Jairo Montoya, Sí está. sin cámara. Ah, sí, sí está también con la... Él trabaja en el CINEP, colabora en la construcción del proyecto pastoral del vicariato de Bichada de Puerto Carreño, y además enseña en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Ciencias Políticas. Él es abogado de profesión. Antes de entrar a la compañía fue juez promiscuo, y solemos decir que después de que entró a la compañía siguió siendo promiscuo, pero ya no juez. Entonces lo molestamos un poquito al padre John Montoya. Hasta hace 3 meses era el socio del provincial. Estuvo acompañándome aquí los primeros 3 años,
en esta gestión del provincial. Entonces, el padre John Montoya participa y colabora también con la Fundación para la Reconciliación, y por eso me parece importante que nos acompañara en esta tarde. Dicho esto, entonces yo voy a poner unas imágenes, creo que puedo compartir pantalla. Sí, adelante. De pronto, si me quedo sin visión, ustedes me cuentan si se está viendo Tranquilo. bien, qué está apareciendo. Esta es Se ve. prácticamente la misma portada de lo que trabajamos, digamos, en el año 2020, y solo que en esa época, en ese momento, yo les dije que les invitaba a soñar juntos. Después de mi comienzo como provincial, hicimos un proceso de preparación de un proyecto apostólico de provincia que terminó formulando el centro de la propuesta, lo que llamamos nosotros la consigna de nuestro plan apostólico, con esta frase de soñemos juntos lo imposible, haciendo referencia a el texto de Lucas: para Dios no hay nada imposible, en el capítulo 1 de Lucas, con la anunciación, y con la invitación realmente a abrir nuestros horizontes como hacia el futuro de lo que quisiéramos lograr y hacer. Y la razón fundamental, bueno, yo voy a referirme un poquito a esta expresión de soñemos juntos lo imposible, que es donde está en este momento la provincia. Después voy a hacer una referencia muy breve a las preferencias apostólicas universales, que ya tanto el padre general como Alfredo Ferro han mencionado extensamente y ampliamente. Voy a hacer una referencia luego al proyecto apostólico de provincia y una propuesta muy concreta a colaborar con la Casa de la Reconciliación en Buenaventura. Y bueno, la referencia pues a la colaboración laicos jesuitas, que es alrededor de un proyecto más amplio que nosotros mismos. ¿Por qué soñar juntos lo imposible? Pues fundamentalmente porque el Papa Francisco, y eso yo lo decía ya en el 2020, y durante mi tiempo de provincial, pues eso ha sido como una guía fundamental, y creo que también ha sido referencia en las charlas que ustedes han tenido estas semanas con el padre general, estos meses. El padre general les hace referencia a cómo el Papa acompañó nuestro proceso de discernimiento alrededor de las preferencias apostólicas universales, y cómo tal vez algunos se atrevía a pensar, el Papa, recogiendo la experiencia de la compañía, hizo una propuesta ya para toda la Iglesia con el tema de la sinodalidad. Eso es una inferencia un poco, me parece a mí, generosa con la Compañía de Jesús. Yo creo que el Papa nos ha liderado de una manera extraordinaria en estos últimos años, y no es tanto que el Papa se copie de la Compañía de Jesús, sino que la Compañía de Jesús se está copiando de lo que el Papa está haciendo, y realmente es el que ha liderado estos procesos en esos últimos 10 años. El Papa, pues, en esa carta encíclica Fratelli Tutti, dice en el número 8 que nos invita a soñar, y dice, es el anhelo en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona, que podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Y es como la carta encíclica Laudato Si, digamos, sus dos columnas son el cuidado de la casa común, que es un proyecto que va mucho más allá de la iglesia, que no tiene religión, que no tiene credo, que es un proyecto de la humanidad, y construir la fraternidad universal y la amistad social, nació en un diálogo con los musulmanes, con el Islam. Y también tiene ese tinte, si ustedes quieren, no religioso, no confesional. Es un proyecto de humanidad y es un proyecto de reconciliación entre todos los seres humanos que inspira al Papa en este proyecto, en este proceso. He aquí, pues, un hermoso secreto para soñar y hacer nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntos. Solos
se corre el riesgo de tener espejismos en los que ves lo que no hay. Los sueños se construyen juntos. Entonces, digamos que esta invitación que yo hacía al comienzo de mi servicio como provincial, pues ya ahora se ha constituido en el corazón del proyecto apostólico de la provincia y de lo que yo diría que podría proponerles a ustedes como inspiración, que no nos quedemos en un sueño, digamos, pues, digamos, corto, cerrado, un poco, digamos, como sin capacidad de ir más allá, que nos soñemos realmente lo que Dios quiere que nosotros propongamos y hagamos en este contexto de país. Y termina el Papa ese número 8 de Fratelli Tutti diciendo, soñemos como una única humanidad, como caminante de la misma carne humana. No está hablándole a los católicos ni a los cristianos, está hablándole a la humanidad, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, y eso se ve clarísimamente en este grupo, y lo reconozco en todas esas participaciones que ha habido y que uno reconoce también en los artículos, en las mismas preocupaciones, inquietudes de esta tertulia, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Si uno revisa el índice del escrito de la carta del Papa después del Sínodo de la Amazonía, tiene 4 capítulos y los 4 comienzan con un sueño. El padre Alfredo Ferro, que está aquí presente, pues conoce mucho mejor este texto, pero a mí me llama la atención ese índice para hablar de la querida Amazonía, del Laudato Si, del cuidado de la casa común. El Papa propone un sueño social, un sueño cultural. Gracias, joven. Ay, qué buen joven. ¿Perdón? Alguna interferencia. Un sueño ecológico y un sueño eclesial. Y esa es como la manera como el Papa Francisco está, digamos, disponiendo y proponiendo el trabajo de la Iglesia y nosotros también al interior de la compañía, siguiendo las orientaciones del Papa, pues nos mantenemos en esa dirección. Hasta aquí un poco lo que se refiere a los sueños. En concreto, también, como dije, ya han hecho referencia, y no me voy a demorar aquí, pero para los jesuitas, la manera como se concreta la misión, las preferencias apostólicas, teniendo en cuenta que esa diferencia entre prioridad y preferencia, entre opción fundamental y preferencia que hacía el padre Kolbenbach, según dice en su charla el padre Sosa, digamos, tiene un sentido que no descuida ni descarta otras formas de actuar y que además se articulan entre ellas, que son como un dinamismo que genera un movimiento de la compañía y que tiene esos 4 elementos llamando la atención sobre el hecho de que las 4 preferencias comienzan con un verbo en infinitivo y es como la invitación a la acción, mostrar el camino hacia Dios mediante los ejercicios espirituales y el discernimiento. Como decía Darío, este no es el único camino, tal vez, como decía tal vez Darío, para los jesuitas, pues es el camino, pero también pensamos que para muchas otras personas puede ser digamos, una metodología muy concreta para encontrar ese camino hacia Dios, pero digamos que al lado de los ejercicios espirituales hay muchas otras fuentes de enriquecimiento y de trabajo interior. Pero bueno, como jesuitas y como cuerpo apostólico de la compañía, sentimos esa invitación de Dios a enseñar el camino que lleva hacia Él a toda la humanidad. Lo segundo es caminar junto a los pobres, los descartados del mundo, los vulnerados en su dignidad, en una misión de reconciliación y justicia. Y creo que esto, digamos, es lo que recoge de alguna manera eso que tal vez ustedes conocieron en el tiempo en el que todavía están en la compañía o estaban saliendo de la Congregación General 32, el decreto cuarto.
Yo no había entrado a la compañía en el año 74, pero en el año 77, cuando entré, pues me tocó recibir pues esa oleada de, digamos, de invitación al compromiso con la reconciliación y la justicia. Más con la justicia que con la reconciliación. Después, como el padre general lo indicaba, más adelante fue apareciendo el diálogo interreligioso, el diálogo intercultural y luego la reconciliación con Dios, con los demás y con la naturaleza. Luego está el acompañamiento a los jóvenes en la creación de un futuro esperanzador, y es acompañar, como caminar, como mostrar, y por último colaborar en el cuidado de la casa común, que son emergencias, urgencias de la humanidad. No me detengo allí, pero bueno, quería hacer una breve, digamos, cositas que apunté cuando escuché al padre general y luego las conversaciones de ustedes. Me pareció muy diciente que el padre general se entienda como el cuello que une la cabeza con el cuerpo, y un poco como la esposa de Darío, pues el cuello termina moviendo la cabeza para donde quiere. Entendí pues un poco esa referencia más doméstica y familiar que comentaba Darío, y que de alguna manera con la comparación pues era como decir, el padre general termina moviendo a la cabeza hacia donde quiere, bueno, como la esposa de Darío. Luego decía el padre general, la principal tarea del superior general es orar. Y eso realmente impresiona. Yo, pues, primer superior general que le oigo esa expresión, y creo que lo hace con razones, leyendo la parte 9ª de las Constituciones para hablar concretamente de la imagen que San Ignacio proyectó de lo que es el superior general. Pero me parece muy valioso porque es orar para que la compañía de Jesús reciba las gracias que necesita para cumplir su misión. Y eso me parece que es algo, por eso el padre general cuando visita las enfermerías, yo lo acompañé el año pasado en la visita a Colombia, a las 2 enfermerías que tenemos aquí, le decía a los padres mayores y enfermos, ustedes no están aquí de balde, ustedes tienen una labor muy importante y es ayudarle al padre general a orar. Por eso cuando yo pienso que no oro mucho, me acuerdo que tengo unos aliados que son los padres que están, padres y hermanos que están en las enfermerías, que me están ayudando a orar por la compañía de Jesús y por la iglesia. Entonces, no se tomen esto como una especie como de recreo al final de la vida, sino que esto es una tarea muy concreta que necesito que se tomen en serio. Y les puso unas intenciones. Necesito que oren, por ejemplo, por la causa de la beatificación del padre Arrupe. Estoy en eso y necesito que me ayuden. Y los padres, desde luego, están colaborando. Y así con otras intenciones. Luego, habló de los procesos que no controlamos y cómo nuestro trabajo es una colaboración. También nosotros colaboramos en la acción de Dios, en la historia, lo que Dios está tratando de hacer. Todos somos colaboradores y terminamos participando de un solo proyecto. Y como la compañía de Jesús se entiende como mínima compañía de Jesús, no por el número, por el tamaño, sino sobre todo porque su participación y su aporte, su colaboración es pobre y debe ser humilde y debe estar, digamos, arraigada en esa invitación de San Ignacio de las 2 banderas, eligiendo siempre el camino que nos lleva pues al Señor, digamos, pobre y humilde, pobre, sencillo, pobre con escarnios y vituperios. Bueno, luego, como decía, que no existe una misión de la Compañía de Jesús, sino la misión de la Iglesia, la misión de Dios, la misión de Jesús, y que nosotros nos unimos a esa misión. Recordaba la invitación de Pablo VI a trabajar pues por entender y por acompañar el proceso como de ateísmo que estaba entrando toda la humanidad, después de la fe y justicia, el diálogo intercultural e interreligioso, la reconciliación entre las personas, que es la justicia social, con el medio ambiente, que sería una justicia socioambiental, y la reconciliación con Dios. Después, decía el padre general, enviados con otros, y por eso mínima compañía de Jesús colaboradora, donde nos está conduciendo el Espíritu Santo.
la pregunta que tenemos que hacernos, ¿a dónde nos está conduciendo el Espíritu Santo? Y les hablaba de Abraham, que muchos de ustedes sintieron que estaba hablando de la edad que tienen ustedes, más o menos dicen que Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó. Por ahí andan algunos, pero bueno, ese padre de la fe nos invitaba pues a caminar. Y luego hizo una referencia a las preferencias apostólicas del padre Kolbenbach, luego la invitación de la congregación 36 y la definición de las 4 preferencias. Luego al final hizo una referencia a la cultura consistente de la protección, la promoción de una cultura consistente, un tema muy álgido en la vida de la iglesia y del mundo. Y luego la actualización de los estatutos de la pobreza y de la instrucción de administración de bienes, que ahora se llama instrucción de administración financiera. Y habló del fondo de formación como un fondo global en el que todos participamos tanto para poner como para pedir recursos para la promoción y la formación interna de los jesuitas. Ahora, cuando el padre general terminó y yo escuchaba los comentarios, me acordé de una anécdota que me tocó escuchar al padre Kolbenbach en su visita a Colombia por allá en el año tal vez 86, 87. El padre Kolbenbach le hicieron, uno de los escolares en ese momento teólogo, le hizo una pregunta muy compleja. ¿Por qué si la Congregación General 32 dijo esto y la Congregación General tal dijo tal? ¿Y por qué? Bueno, una pregunta de media página. Y cuando terminó la pregunta, que la leyó el escolar que estaba ahí, el padre general Kolbenbach le dijo, vea, yo soy el padre general y no contesto sino preguntas generales. El padre provincial que está aquí al lado le puede contestar esa pregunta, entonces invito a que hagan una próxima pregunta. Y pasó así de una pregunta muy difícil. Y yo lo que pensaba es que, pues sí, el padre general pues responde preguntas generales y evidentemente no les iba a proponer cosas concretas, pues porque es muy difícil. Pero creo que, digamos, inspira, orienta, da pistas, pero ya la concreción, pues como tal vez algunos decían, pues tal vez el padre Alfredo Ferro, en la obra que está dirigiendo en Cartagena o en Provincial, nos puede dar algo más concreto y eso es lo que trataré de hacer. En algún momento de esa conversación, alguno de los compañeros, yo no me acuerdo exactamente cuál, pero habló de cómo los jesuitas, que no había oído nada, ni del tema de sí, del cuidado de las personas, como tampoco sobre Gaza. Y quería leerles una declaración que salió hace unos 20 días en la página oficial de los jesuitas a nivel mundial, que dice, se llama No podemos callarnos. Y era preguntando, alguien preguntaba, uno de los compañeros allí, preguntaba, ¿qué ha dicho la Compañía de Jesús respecto de Gaza? Que estamos callados. Pues aquí aparece el 27 de marzo del 2024, dice, casi 6 meses de guerra en Gaza y las armas no han callado. Nosotros, los miembros de la Compañía de Jesús, los jesuitas, como tantos otros católicos cristianos, hombres y mujeres de todos los credos y no creyentes, nos negamos a callar. Nuestras voces siguen alzándose en oración, en lamento, en protesta por la muerte y la destrucción que siguen reinando en Gaza y otros territorios de Israel, Palestina, extendiéndose a los países vecinos del Oriente Medio. Tras los horrores de los ataques sobre el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, los bombardeos masivos israelíes sobre la franja de Gaza, la ofensiva terrestre que ha dejado en ruinas la mayor parte de la franja de Gaza, ahora somos testigos de la hambruna y la propagación de enfermedades en Gaza. Decenas de miles de personas han muerto, casi 1.800 israelíes, más de 32.000 palestinos, sin contar los que aún quedan por desenterrar de entre los escombros. Además de las vidas apagadas, hay cientos de miles de vidas arruinadas, heridas, personas sin hogar, ahora hambrientos y golpeados por la enfermedad. Nosotros, jesuitas, reiteramos nuestro compromiso por no permanecer en silencio,
Es inaceptable que a pesar de los intentos, casi 6 meses después de la actual ronda del conflicto, perdón, nadie haya sido capaz de detener la matanza. Es escandaloso que nadie haya sido capaz de garantizar que los residentes de Gaza tengan suficiente para comer. Es vergonzoso que nadie haya sido capaz de pedir cuentas a los belicistas. Tristemente recordamos que se ha permitido que un conflicto en curso en la tierra llamada a ser santa continúe y supure como una herida abierta en la faz del Oriente Medio. Comprometidos durante décadas en las comunidades y sociedades de Oriente Medio, nosotros como jesuitas queremos decir que no tiene por qué ser así. La elección de la muerte sobre la vida, de la venganza sobre la reconciliación, de la injusticia sobre la justicia, del interés propio sobre la relación de la violencia, sobre el diálogo, es una elección y no un destino predestinado. Se pueden hacer otras opciones. Seguiremos fomentando el sueño de un futuro diferente, un futuro ya previsto por los profetas en la Sagrada Escritura. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 2:4. Unimos nuestra voz a la del Santo Padre, el Papa Francisco, que ha advertido en repetidas ocasiones: la guerra es una derrota. Toda guerra es una derrota. Reiteramos nuestro llamamiento a un alto el fuego inmediato, a la liberación de todos los rehenes del 7 de octubre, a las negociaciones y al inicio de un proceso que traiga liberación, libertad y justicia para todos en Oriente Medio, el único camino hacia la verdadera paz. Y pueden encontrar pues esa declaración en la página de la Compañía de Jesús a nivel global. Segundo, quiero también decir que me llamó la atención lo que decía Ramiro Valencia en el sentido de que ustedes ya están haciendo, digamos, cada uno de ustedes tiene pues una presencia social, familiar, en sus entornos naturales. Y no solamente ahora, sino que en su trayectoria vital, en estos últimos 50, 60 años después de que han salido de la compañía, pues han hecho mucho. O sea, yo diría, esta tertulia me parece que, digamos, evidentemente que pueden hacer el interés en hacer algo. Tenemos que ayudar a hacer algo. Pero yo diría, la tertulia, tal como está planteada, pues es una tertulia, es un diálogo. Y podría nacer de aquí una acción, pero digamos sabiendo que ya cada uno de ustedes está haciendo grandes cosas y ha hecho grandes obras en favor de muchas causas de mucho valor. Alguno decía que de pronto no conocía yo la riqueza del grupo, y es verdad que con todo detalle pues no la conozco, no tengo, digamos, un conocimiento muy profundo de cada uno de ustedes, pero Darío Gamboa sí decía: no, el padre provincial sí sabe de que nosotros, quiénes somos nosotros, en qué estamos, pues, como digo, los he seguido, los he visto, veo los artículos, me llegan semanalmente 2 o 3 textos que a veces leo y otras veces no, pero realmente sé que ustedes están trabajando en temas de mucho interés. Luego Jorge Luis, me parece que se refería al tema diciendo: somos un grupo, pero no somos una organización. Nosotros no tenemos la estructura para hacer una acción conjunta, de pronto particularmente unos u otros. Bueno, y Ramiro Valencia decía: preguntémosle al provincial qué es lo que va a hacer con las 4 preferencias. Y yo le diría: pues es que llevamos 5 años en esto. O sea, ustedes se hacían muchas referencias a que este proceso de la definición de las preferencias se llevó 5 años, pero en realidad no es así. La definición de las preferencias se llevó 2 años, 2 años. Pero una vez definidas las preferencias en el año 2019, llevamos ya 5 años, que fue lo que dijo el general, de ese, digamos, de ese trabajo en torno a estas preferencias. O sea que en esta provincia, antes de que yo fuera provincial, ya estaban trabajando en torno a las preferencias. Y yo he tratado de colaborar en ese proceso, pero con esto quiero decir que los 5 años que ya llevamos
de 10, pues ya están, digamos, en camino. Y teniendo en cuenta además que 2 de esos 5 años casi perdidos por la pandemia. No totalmente, pero en cierto sentido fue bastante difícil poder, digamos, dinamizar esa propuesta del padre general y de la compañía. Luego, la invitación a soñar juntos y entender esto como la contemplación para alcanzar amor, que es, digamos, el final de los ejercicios, ustedes la recuerdan, dice San Ignacio, hay que tener en cuenta 2 cosas. Primero, que el amor hay que ponerlo más en obras que en palabras. Evidentemente una tertulia pues es también una acción, o sea, esto es una acción, pero también puede ser que nazca de aquí una acción concreta en favor de una causa que nos pongamos de acuerdo en definir. Pero San Ignacio dice, para terminar los ejercicios, si usted quiere contemplar el amor, alcanzar el amor en la contemplación, hay que poner el amor más en las obras que en las palabras. Y la segunda cosa que dice San Ignacio es, el amor es comunicación de las 2 partes, en dar y comunicar lo que cada uno tiene, el uno al otro. De manera que el que tenga ciencia le da al que no tiene y el que tenga estas cualidades o estos talentos se les da al que no los tiene. Y lo que San Ignacio está pensando es en la relación entre Dios y el ser humano. Tenemos que intercambiar. Si Dios me da, ¿yo qué le doy? Esa es la pregunta de la contemplación para alcanzarnos. Aquí propongo los compañeros que están invitados y a la Fundación para la Reconciliación con la que estamos trabajando. Y luego pensé en el título de un libro del padre Alberto Parra de hace pocos, tal vez 2 años, año y medio. El título del libro se llama Dicen pero no hacen, citando a Jesús, refiriéndose a los fariseos. Y algunos de los jesuitas en Colombia, ustedes conocen al padre Alberto Parra, algunos jesuitas en Colombia decíamos que el padre Parra debió haber titulado ese libro Decimos pero no hacemos, porque de pronto parece claro, si es una cita de la palabra de Jesús, pues él sí tendría como la autoridad para decirlo, pero si nosotros fuéramos a ponerle el título de nosotros, tendríamos que decir decimos pero no hacemos, o decimos pero no hacemos todo lo que decimos. Y luego yo también pues hacía referencia a la carta de Santiago, que todos conocemos, que la fe sin obras pues no sirve para nada y que la fe tiene que mostrarse a través de obras concretas. Entonces, mi propuesta para terminar y luego dar la palabra tal vez algunos minutos a cada uno de los invitados que yo traje, una palabrita sobre esto, pero es el hecho de que con la diócesis de Buenaventura, el obispo Rubén Jaramillo, con la Fundación para la Reconciliación y la Compañía de Jesús, estamos construyendo, creando una casa de reconciliación en una ciudad enfrentada en una violencia absurda entre bandas. Y ese proceso que el obispo de Buenaventura está patrocinando de diálogo entre las bandas contrarias, generando un espacio realmente milagroso de comunicación y de entendimiento entre personas que estaban completamente enfrentadas, digamos, tiene como uno de sus elementos esa creación de una casa de reconciliación, que es un espacio donde se propicie la metodología y la práctica del diálogo social. Y tenemos la financiación para el primer año. Esa casa de reconciliación va a ocupar unos espacios que tenía una caja de compensación familiar que va a facilitar también la adecuación de esos espacios y también una parroquia que están haciendo en un sector muy marginado y liderada por los padres de la Consolata. Entonces, a mí realmente me interesaría mucho que pudiéramos darle una mano a este proyecto de la Fundación para la Reconciliación y la Compañía de Jesús. Y entonces pensé en 10 cosas que podríamos hacer. Digamos que yo les diría, si alguno quiere hacer algo, yo le propongo 10 posibilidades. Y luego, como digo, pueden ustedes reaccionar y decirme qué más podemos hacer. Pero primero, participar en una escuela de perdón y reconciliación.
Podemos organizarla presencial o virtualmente, pero son conocidas como las ESPERE, Escuelas de Perdón y Reconciliación, conocidas en Colombia, conocidas en Brasil, en México, en Cuba, en Dominicana, en Perú, en Chile, en Argentina. Bueno, en muchísimos países de América Latina existen, y laicos y laicas llevan adelante experiencias de 2 fines de semana, uno para el perdón y otro para la reconciliación. Y le enseñan a la gente a hacer posible el perdón en sus vidas y a hacer posible la reconciliación en sus vidas. Y es una metodología muy práctica y muy concreta. Y podíamos participar en alguna de esas escuelas, pero cuando uno vive la experiencia, entonces se vuelve un promotor de esas causas. Y es como un retiro, pero sin necesidad de andar. Es una experiencia distinta a un retiro, pero digamos, es un fin de semana interno. Otra posibilidad segunda es hacer o participar en un taller de sinodalidad reconciliadora, que es una propuesta que estamos construyendo entre la Compañía de Jesús y la Fundación para la Reconciliación para el servicio de las diócesis. Se ha tenido 4 modelos, 4 experiencias en la diócesis de Armenia, en Buenaventura, una en el Centro de Fe y Culturas en Medellín y otra aquí en Bogotá, con la anuencia de los obispos de sus respectivas jurisdicciones, y realmente vale la pena, digamos, experimentar ese taller y poderlo hacer. Podríamos pensar en virtual o en presencial. Tercero, apoyar la financiación del segundo año de funcionamiento del Centro para la Reconciliación en Buenaventura. Como digo, tenemos financiado el 2024, necesitamos financiar el 2025. No me acuerdo exactamente la cantidad, pero está en torno a los 250 o 300 millones de pesos, lo que vale mantener el centro durante un año. Cuarto, apoyar el trabajo que comenzará a organizar Jorge Eduardo Serrano en el Templo de la Soledad a partir del próximo mes de agosto, y podríamos pensar en un trabajo en torno al perdón, la reconciliación y la paz, teniendo la Fundación de la Reconciliación a 2 cuadras de la curia provincial. Quinto, escribir artículos, seguir publicando en el blog sobre el tema del perdón, la reconciliación y la paz. Eso lo podíamos hacer y valía la pena trabajar en ello. Sexto, trabajar desde su metro cuadrado. A veces algunos tienen más que un metro cuadrado, a veces tienen algún kilómetro cuadrado, alguna manzana o algún espacio más amplio. Pero por el perdón, la reconciliación y la paz de los colombianos, eso es algo que todos podemos hacer y todos debemos hacer. Séptimo, organizar unos ejercicios espirituales, por eso el padre Sarasa está aquí, con la animación del provincial y el acompañamiento de jesuitas y laicos, evidentemente para los que todavía les parezca que esa experiencia puede ayudar y puede ponerlos a tono para una acción más concreta. Octavo, invitar a otros ex jesuitas para hacer crecer la red, pienso yo, ex jesuitas de otras generaciones. Yo conozco, digamos, ex jesuitas de muchas otras generaciones, incluso los he invitado a que vengan aquí, a que participen del espacio. Ahora, muchos de ellos pues están todavía en tiempo laboral, y les queda muy difícil pues sacar 2 horas de una tarde a la semana. Pero digamos que pudiéramos hacer crecer la red en otros espacios, de pronto haciendo una versión de la tertulia en un horario para gente que tiene horario laboral, y por lo menos de 1 horita a la semana, para ir convocando a gente, pues a personas de generaciones a lo mejor más recientes que han salido de la compañía. Noveno, crear un fondo de solidaridad para la causa del perdón, la reconciliación y la paz. Cada uno pone en común, por ejemplo, el 1% de su presupuesto mensual, y decimos, bueno, cada uno aporta y vamos construyendo un fondo para promover el perdón, la reconciliación y la paz. Y décimo, sugerir nombres para que el provincial nombre un conciliario, pero me gustaría más recibir nombres que proponerlos yo, como lo tenían en otro tiempo las asociaciones de egresados de los colegios y universidades de la compañía. Entonces yo digo, pues los egresados de la Compañía de Jesús también pues podrían tener un conciliario que los acompañe, que los asesore, que los oriente o les anime en sus reuniones. Esas son 10 acciones que podríamos poner en práctica. Hasta aquí está mi presentación.
yo creo que ya salgo del modo presentación y pues en estos minuticos que nos quedan, no sé yo si es una hora, pero sí me gustaría que el padre Leonel dijera una palabrita, el padre Jorge Serrano, el padre Luis Guillermo Sarasa y el padre John Montoya. Entonces, no sé, Darío. Eh, sí, claro, definitivamente el que quiera, que tú creas que sea el siguiente, dale la palabra y oírlos a todos y después abrir los micrófonos para todo el mundo, para Muy bien. respuestas. De todas maneras, muchísimas gracias, Herman, porque esa No, respuesta que te pedimos es lo más completo que yo haya visto de una tarea. Te tomaste el tiempo, cogiste, se nota que viste absolutamente todo. Mi mujer se va a poner muy feliz porque referencias muy conociste. particulares a cosas Sí, muy sí, concretas que uno dice, sí. pues hay que comentar. Sí, y dadas tus responsabilidades, para nosotros es un privilegio que nos hayas escuchado tan profundamente y que vengas con cosas tan absolutamente concretas. Yo creo que ahora es escuchar a tus invitados y Bueno, abrir para a ver qué sale de todo esto. Yo soy un facilitador y solo que levanten la manito electrónica, la puse ahí para que la puedan ver todo el mundo, o si no en yo voy a reacciones. poner, pues, le propongo que Leonel Narváez diga una Eso, palabra, después Jorge Serrano diga una palabra, Luis Guillermo Sarasa y John Jairo Montoya. Y ya adelante. pues, abriríamos la conversación. Entonces, Listo. Leonel, una palabrita. Bueno, muchas Gra- gracias. Buenas tardes para todos. Quiero felicitarlos. Ayer estaba almorzando yo con el padre Germán y me contaba sobre esa iniciativa, digamos, de ustedes, jesuitas, encontrándose ya desde, parece, varios, muchos años. Y decía yo, no, pues yo voy a proponer lo mismo para nuestros compañeros que siguen siendo compañeros, siguen siendo familia, no obstante, pues que no estén ahora en la vida religiosa y ya mi superior lo está teniendo en cuenta con los misioneros de la Consolata. Yo quería agradecerle al padre Germán que me haya incluido acá. De verdad, pues he encontrado en los jesuitas y no solo en los jesuitas, sino en la inspiración ignaciana, una grande aporte para todo el trabajo que venimos haciendo en la Fundación para la Reconciliación. Yo solo quiero limitarme a decir dos cositas. El cardenal encargado del dicasterio que está lanzando, digamos, el jubileo, que es el próximo año, el jubileo de que se llama el jubileo ¿cómo es que se me escapa el nombre? De la vida consagrada, peregrinos peregrinos de la esperanza, ¿sí? Y Sí. decía que el problema más grande de la humanidad en este momento es el logro de la paz. Y yo creo que eso, pues, la necesidad de ejemplarizarlo, porque las guerras y los conflictos que tenemos apenas lo realzan, digamos, con suficiente evidencia. Lo segundo que quería decir es, y es un hecho grande que vivo tratando de subrayar siempre donde voy, es que la gran violencia de Colombia no es la violencia de la guerrilla, ni la del narcotráfico, ni la de los grupos armados. No producen más del 18% de los homicidios. La gran violencia en Colombia es que la violencia de la selva se pasó a la ciudad. Y algunos autores llegan a hablar hasta de la cainización de Colombia, cainización de Colombia. ¿Por qué? Porque el gran motivador de los homicidios en Colombia, hasta el 90% de los homicidios, es el ajuste de cuentas. ¿Cómo es posible que uno de los países más católicos del continente y posiblemente del mundo viva a niveles tan elevados la cainización, o sea, el ajuste de cuentas y la venganza? Ese es, de lejos, el gran motivador de las muertes en Colombia. Por eso trabajamos por la propuesta de Jesús, del perdón y de la reconciliación. Nelson Mandela y Desmond Tutu acostumbraban decir: sin perdón no hay futuro. ¿Por qué? Si Palestina e Israel no se perdonan, si Ucrania y Rusia no se perdonan y no se reconcilian, van a pasar otros milenios, o perdón, unos centenios, sin lograr la paz. Y algún día, ya extenuados, tendrán que sentarse a la mesa a ver de lo que queda, lograr la paz. Entonces yo solo quiero agradecerles a ustedes esta simpatía y solidaridad con esta causa. Muchas gracias.
Gracias, Gracias. Leonel. ¿El Jorge siguiente cuál Serrano. es? Jorge Serrano. Adelante, Jorge. Hola, realmente muy rico volver a verlos, aunque los he seguido ahí en los videos que han ido pasando de YouTube. Respecto a lo que ustedes le pidieron a Germán, hoy yo pienso que cualquier cosa, grande o pequeña, que podamos contribuir a reducir la intolerancia y la polarización es garantizar que no nos vamos a extinguir y que nosotros vamos a ser ¿cómo se llaman? Los aerolitos esos que cayeron y acabaron con los dinosaurios. Nosotros mismos nos vamos a destruir. El tema de la polarización no es un tema de Petro y Uribe, de derecha e izquierda de Colombia. Es Europa. Ahorita el presidente de España está a punto de renunciar porque le descubrieron algunas cosas a su esposa y es fruto de una pelea de buscar dónde encuentro que está su talón de Aquiles. La pelea entre Biden y Trump, el conflicto de Ucrania. Cada lugar de este planeta está metido en un tema de polarización. Por eso la invitación que Germán les está haciendo a ustedes y que no la ha hecho a nosotros en todos los espacios de planeación de la provincia es todo lo que podamos hacer por reducir el factor intolerancia y polarización es garantizar el futuro de las siguientes generaciones. En ese sentido, las propuestas que él ha hecho será cuestión de estudiarlas con seguridad. Ustedes van a recibir qué resultados han tenido, lo que se ha hecho hasta ahora, cuál ha sido el efecto en las pandillas, en la gente de Buenaventura. Según lo que ustedes estén siendo invitados, ustedes van a poder conocer eso, qué efectos ha tenido. Germán está pensando que esta capilla de la Soledad puede ser, porque hasta ahora no es, un espacio que se ofrezca para generar diálogo y conversación, que le baje el volumen a la intolerancia, a la violencia en que estamos inmersos. Por eso yo simplemente quiero invitarlos a ustedes y a los que van a ver este video después, a que miren cada uno de ustedes, desde su edad, desde su experiencia en negocios, en empresas, en counseling, en lo que hayan estado, en su experiencia de papás y mamás, en su experiencia de abuelos, cómo pueden contribuir a que eso positivo rompa el límite de la estructura familiar y seamos capaces de compartirlo con los demás. Es la experiencia de los primeros cristianos en Pascua que estamos celebrando. O sea, ellos contagian a la gente de su experiencia de Cristo resucitado. Eso es lo que se me ocurre a mí decir. Creo que la oferta que Germán les está planteando es una oferta tentadora a diferentes niveles, porque son 10 propuestas muy variadas, pero todas tienen un norte. ¿Cómo contribuir a recuperar o a construir la paz que no existe desde mis abuelos cuando tuvieron que unir por la violencia porque eran liberales o conservadores? Esa es la historia en que estamos inmersos. Gracias, Darío. Gracias, ¿Puedo Jorge. hacer un comentario? Sí, sí. Por favor, Nelson, antes del padre Luis Guillermo y Bueno, de padre les Eugenio. agradezco mucho la invitación. Me gusta el nombre del proyecto Soñemos Juntos y la claridad de pensamiento de nuestro padre provincial. En unos ejercicios espirituales en la época de la firma de paz, en la época de Santos, habló, no recuerdo quién, un sacerdote, sobre el manejo de las emociones. Y fue tan importante el tema que a mí se me ocurrió hacer una novelita que se llama La Maestra Veredal. Era cómo iba a ser la relación entre los excombatientes, la educación y los campesinos. ¿Por qué me gustó el tema del manejo de las emociones? Porque toda esta problemática, estas guerras, estas venganzas a nivel nacional y mundial tienen como causa fundamental que no sabemos manejar las emociones.
Entonces yo quería traer ese tema para que en este proyecto de Buenaventura pudiéramos incluir algo. Obviamente no va a ser lo del proceso de paz de Santos porque estamos ya en otra época, pero sí cómo ayudarle a las comunidades a cambiar el odio por el amor, el egoísmo por la solidaridad. En fin, ese es un proceso supremamente largo de educación, pero siempre recuerdo esos ejercicios espirituales porque ese mensaje de manejo de las emociones sigue vigente y me gustaría que lo pudiéramos aplicar en esa idea tan excelente de nuestro padre provincial en Buenaventura, porque en el fondo las guerras a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel veredal, se deben a que no sabemos manejar nuestras emociones. Eso es lo que yo quería comentar. Gracias, Gracias, Nelson. Nelson. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Luis Guillermo Sigue Salazar. Luis Guillermo. Sí. Sí, muy buenas tardes para todos. De verdad que es un gusto estar entre ustedes y poder escuchar de su propia sabiduría. Yo como he sido biblista, precisamente quiero hacer una cita bíblica de toda esa riqueza que he escuchado de ustedes también a través de muchas personas y con algunos de ustedes he estado en algunas participaciones de algunos programas. Dice en el libro de los Proverbios, cuando la sabiduría entra en tu corazón y el conocimiento es un deleite para ti, entonces la prudencia estará allí para cuidarte y el discernimiento será tu guardián. A mí me parece que parte de lo que ustedes hacen es eso. En esta tertulia hay discernimiento y los discernimientos, como decía Germán, llegan a veces a un punto en el que explotan y de ahí nace la acción. Estas acciones concretas a las que nos invita Germán me parecen muy importantes. Cuando el Papa Francisco recibió de parte de la Compañía de Jesús del general las preferencias, le devolvió una carta muy sencilla, muy corta, muy bella, en donde le dice al final, mire, todo eso que ustedes pueden hacer es muy bonito porque es un horizonte, realmente no es que se tienen que ocupar de esto con sus títulos, sino que es un horizonte de vida de la Compañía de Jesús y todos y todas sus colaboradores. Pero si no viven la primera, es muy difícil vivir las otras. Si no vivimos realmente la reconciliación con nosotros mismos, si no hacemos el camino del conocimiento de ese que nos trae hasta aquí, yo creo que es muy difícil que podamos participar de esta misión. Estas preferencias se han ido concretizando, nos invita a que le ayudemos a la gente a encontrarlo a él, es decir, al modelo, a ese que seguimos, a ese que nos ha inspirado, que nos inspiró para entrar a la compañía y que nos inspiró también para salir de la compañía, pero seguir pegaditos a él. Queremos acompañar a la gente a medida que discierne opciones complejas en todos estos ámbitos como el social, económico, cultural y político, y ayudaremos a crear entornos que favorezcan estos procesos. Una obra como el CIRE, el Centro Ignaciano de Reflexión y Espiritualidad, es la obra que se encarga precisamente de animar todo lo que nos conduzca hacia él. Yo sigo insistiendo desde cuando recibí esta misión en la compañía como director del CIRE, sigo insistiendo en que San Ignacio dice en el número 1 de los ejercicios que los ejercicios son todo modo de orar. Insisto, lo repito, por activa y por pasiva, todo modo de orar. Y a veces creemos que son solamente el texto de los ejercicios y no más. No, 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 hay muchos modos de orar. Si ustedes revisan, por ejemplo, y las invito a que exploren un poquito la nueva página del CIRE. En esta segunda etapa, diría yo, el año pasado celebramos 50 años y ustedes son conocedores de
todo el entusiasmo que tuvo la Compañía de Jesús en la provincia colombiana para mandar a formar una cantidad enorme de seres especialísimos, profundos, que ya se nos han ido yendo, que ya caminaron por esta vida. Ahora estamos en una etapa distinta y el CIRE se ha renovado. Exploren esa página, miren desde ahí también cómo les podemos ayudar y cómo nosotros podemos ofrecer algo a esta misión. El punto 7 de provincial es concretico, ejercicios espirituales, discernimiento. Nosotros podemos acompañarlos también, pero también les lanzo una pregunta. Ustedes que pasaron varios años y muchos pasaron muchos años en la Compañía de Jesús, aprendieron a dar ejercicios espirituales, aprendieron a acompañar espiritualmente. La mayoría de ustedes hoy están llenos de una experiencia de vida que es inigualable y que yo diría que está por encima inclusive de los que seguimos aquí en la Compañía de Jesús. Y creo que podemos hacer algo para acompañar espiritualmente. Yo, pues, como director del CIRE, al provincial y a ustedes, les digo, estamos abiertos a cualquier propuesta que ustedes nos quieran hacer para ejercicios, para discernimiento y para acompañamiento espiritual. Muchas gracias. Gracias, Luis Guillermo. Damos la palabra entonces para terminar al padre John Jairo Montoya. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Germán. Qué alegría estar aquí con los ex y que los ex quieren estar unidos a la misión. Las puertas están abiertas, nuestras casas. Me parece muy bonito. Eh, yo aquí, para seguir como en la tónica de Luis Guillermo, quisiera citar pues una frase clave de San Ignacio en la contemplación para alcanzar amor, y es que pues el amor hay que ponerlo más en las obras que en las palabras. Entonces la pregunta mía es, bueno, ¿y es qué sigue? ¿Sí? Creo que Germán ahí ha puesto como unas iniciativas muy concretas. Yo creo que pueden resultar otras iniciativas. Yo solo les quiero decir una cosa, retomando una frase aquí del padre Leonel que me impactó, y es la cainización del país. Pues es verdad. Hace 2 días estuve en la JEP reunido con una magistrada que mañana va a tener una audiencia muy fuerte, muy dura en Ibagué, con comparecientes de las FARC y víctimas. Ella está encargada de todo el tema del secuestro. Y ella decía que pues que el conflicto se está escalando de nuevo, con un poco como de frustración además. Están matando mucha gente. El año pasado hubo más de 13.000 homicidios. eh, Siguen desapareciendo personas. En Santa Rosa Sur de Bolívar nos acaban de matar un líder social muy importante. Bueno, están pasando unas cosas tremendas en el país. Hay mucha desesperanza. Uno ve, pues yo que soy profe en la universidad, yo veo a los estudiantes un poco como desesperanzados, como sin horizontes, poco entusiasmados. Y eso es algo como generalizado, ¿sí? Entonces yo creo que tenemos como una labor espiritual muy bonita, y es la de comunicar esperanza en medio como de un momento muy oscuro, ¿no? Esto no es solo de Colombia, yo creo que es de toda la humanidad. Y de llevar esperanza con acciones concretas. Entonces, pues yo celebro que quieran, que Germán haya propuesto la figura del conciliario, porque yo pienso que el conciliario nos puede ayudar. Yo diría que el conciliario es como un enlace, ¿verdad?, entre la compañía y ustedes. Uno supone que el conciliario pues va a conocer mucho las obras de la compañía y podría como dar cuenta de las obras y de acciones concretas, de proyectos.
Entonces me parece muy interesante, pues yo diría que lo del conciliario es como un poco una urgencia, y es una manera de empezar a poner en práctica pues todo este deseo que ustedes quieren. Entonces, pues por mi parte, estoy aquí a disposición de ustedes y me alegra mucho de todas estas iniciativas y que la misión de la compañía lo siga atrayendo, seduciendo y en la misión de la compañía el Evangelio y la figura de Jesús. Gracias, John Jairo. Muy bien. Yo quiero dar un saludito muy especial a mi profesor de filosofía en el Colegio Angloamericano, por el cual llegué a conocer a la compañía, que es Julio Hidalgo, que está aquí presente y pues me enseñó a pensar. Ya en ese momento, pues él había salido hacía unos años de la compañía y yo creo que sin estar yo en un colegio de la compañía, tuve un profesor jesuita que me enseñó a pensar como jesuita, sin yo saber, no tenía ni idea. Después llegué a los Andes, en la Universidad de los Andes, a estudiar economía y me encontré con Ernesto Parra, que era profesor de Historia Económica General, y otro jesuita que me enseñó durante mi proceso de preparación para la compañía. Entonces fue como providencial que en un colegio que no tenía pues una afiliación religiosa específica y una universidad también, más bien laica, hubiera encontrado yo. Ernesto Parra era todavía jesuita cuando me dio clase. Julio había sido jesuita, pero no se le ha quitado la bobada, como dicen. No se le quitó nunca. Gracias, Julio. Y entonces, Darío, ya tú das la Listo, palabra. listo. Gracias, Herman. Gracias a todos los que participaron, nuestros amigos jesuitas. Creo que ha sido una presentación impresionante. Nos ha dejado con muchas preguntas, muchos aplausos, veo en la audiencia. Eh, Abrimos los micrófonos porque yo pienso que aquí hay muchas reacciones, ha habido muchas notas que todos hemos tomado, pero no quiero tomarme la vocería del grupo y quiero que más bien haya preguntas, comentarios, levanten la manito electrónica en lo posible. Yo ya veo la de Bernardo física, pero si pueden poner la electrónica, ya hay varios más. Entonces, Bernardo, usted levantó la física. Adelante, Bernardo. Gracias, Darío. No, es que no encontré aquí la otra manita, pero muchas gracias de verdad por esta comunicación tan fraterna, tan sincera, que toca el corazón. Eh, Tengo una pequeña reflexión y una pregunta. De verdad es un drama terrible ver el odio y la venganza, la cainización en Buenaventura. Eh, pero también a mí me golpea muchísimo la nueva esclavitud, la nueva manera de explotar a los seres humanos, particularmente en Cartagena, la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes, toda la labor que ustedes, los jesuitas, enfrentan en Cartagena. Y hay muchas otras problemáticas que atender. Uno, si mira para cualquier lado, allá hay problemas, definitivamente. No veo entre las prioridades que nos pones, Germán, ninguna mención a Cartagena. Quisiera preguntar por qué. Y luego, para todo esto, esta labor ingente que hay que hacer, se requiere mucho dinero. Se requiere fortalecer una fuente económica, productiva, que soporte la labor de los que están ahí. ¿Se ha pensado de alguna manera en esto? Gracias. Herman, si quieres, dale. Sí, no, gracias por esta intervención de Bernardo. Y simplemente decir que cuando yo preparé esta presentación todavía no había visto la presentación de Alfredo. O sea, sabía que iban a tener una reunión con Alfredo porque en la conversación después del padre general o en la siguiente apareció la propuesta. Pero digamos que no hay contradicción entre la propuesta de Alfredo y la invitación que hace Alfredo, como también otras posibilidades que pueden existir, digamos, esto del Templo de la Soledad,
de la posibilidad de colaborar con el CIDE, por ejemplo, en ejercicios. Lo que pasa es que yo cuando pensé en, bueno, el provincial podría proponer a los exjesuitas en tertulia, pues lo que me pareció fue, en este momento yo estoy pensando en el tema de la reconciliación y del perdón. Y digamos que esta iniciativa de la Casa de Reconciliación que estamos comenzando en Buenaventura, pues la tengo muy fresca y me pareció como muy concreta para proponerles, pero desde luego puede ser que alguno encuentre en Barranquilla un lugar, porque estoy en Barranquilla, o el que está en España encuentra en España pues un espacio para intervenir o para hacerse presente. Entonces, digamos que no hay una referencia a Cartagena en mi presentación, porque ya Alfredo había hecho esa presentación, esa propuesta, y está sobre la mesa. Digamos, no para que todos se alineen en una dirección, sino para que vayan viendo, algunos, como yo decía, ustedes no son una organización, sino un grupo. Entonces, pues, si se organizan como organización, de pronto entonces sí tenemos que hacer opciones por una u otra obra apostólica para fortalecer. Entonces, simplemente eso. Perfecto, Muchas gracias. perfecto. Gracias. Jorge Luis Puerta, después Reinaldo y después Gabriel. Adelante, Jorge Luis. Bueno, en principio ya con esa pregunta que hizo Bernardo yo también la tenía y creo que me queda claro, Germán, que evidentemente no hay contradicción. La pregunta también, quizás una repregunta sería, ¿cómo queda Cartagena usted en todo el panorama que tienen sobre Colombia? Si lo están apoyando, si ven futuro en eso, y qué se está pensando al respecto, para dar un pequeño avance. Y lo segundo, agradecerte muy sinceramente la importancia que nos has dado. El hecho de invitar a estos excelentes compañeros realmente nos hace sentir chiquitos, por lo menos es lo que yo he sentido. Y eso quiero resaltarlo. Y decir simplemente que, bueno, yo por Buenaventura tengo un cariño especial. Cuando yo me especialicé en Francia, mi primer trabajo en Colombia fue en Buenaventura, en Erinderena, y concretamente en Puerto Merizalde. Y estuvimos trabajando allí organizando corteros de madera, que eran migrantes con sus familias, y después Puerto Merizalde me enteré que ha sufrido tremenda violencia. De manera que soy especialmente afecto a esa zona, y eso me llama mucho y me impresiona que lo estén mirando tan estructuralmente. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias, Jorge Jorge Luis. Luis. A ver, yo una palabrita muy sencilla, pero la opción por Cartagena, pues se ha mostrado, digamos, en el hecho de que en estos últimos años ha estado allí el padre Jorge Serrano, que está aquí presente, y ahora está el padre Alfredo Ferro, liderando esa misión de una manera muy unificada. Digamos, yo creo que en estos últimos años se ha entendido, digamos, la misión del santuario de San Pedro Claver y su extensión a los pueblos del norte de Cartagena como una acción importantísima de la Compañía de Jesús. Y la resignificación de la figura de Pedro Claver, que de pronto tenía, pues, no sé, en el imaginario cultural de nuestro país, pues un hombre muy querido, muy trabajador, que se entregó a los pobres, pero desde la visita del Papa Francisco y desde antes, se declaró a Cartagena y al santuario de la Compañía de Jesús como el santuario de los derechos humanos en Colombia, la sede de los derechos humanos en Colombia. Entonces, digamos que ya esa ubicación dentro de un horizonte de trabajo de la Compañía de Jesús, me parece que es muy claro. Y por eso Alfredo Ferro está allá, por eso Pacho de Ruz está allá, por eso hay 6 compañeros jesuitas más que están dedicados a los pueblos de la misión, que están trabajando en distintas áreas de compromiso en Cartagena. Entonces, creo que, digamos, la Compañía de Jesús en Colombia quiere poner una fuerza especial en Cartagena. En concreto, este año cumplimos 100 años. El 9 de septiembre se firmó en Roma el decreto de creación de la provincia de Colombia, 9 de septiembre de 1924. El padre Vladimiro Ledochowski
creó la provincia con un decreto y el día de San Pedro Claver. Y ese día celebraremos de este año, celebraremos en San Pedro Claver todos los jesuitas que podamos ir y muchos compañeros y compañeras apostólicos, pues esos 100 años de la creación de la Compañía de Jesús alrededor de la figura de Pedro Claver. Queremos que este año la celebración que vamos a tener allá tenga un impacto a nivel nacional de, digamos, de la presencia de Pedro Claver en el país como líder de los derechos humanos en Colombia, como lo ha propuesto el Papa Francisco. Entonces, pues digamos que enviar jesuitas y ponerle, cada uno decía, se necesita plata, desde luego, y hay que buscarla y estamos en eso para poder desarrollar esa misión de San Pedro Claver. Padre Germán, antes de darle la palabra a Reinaldo y a Gabriel, y ya que estamos en el tema de Cartagena, y para no salirnos del tema de Cartagena, Alfredo estaba escuchándonos y hemos tenido algunas conversaciones con Alfredo sobre lo que han planeado para Cartagena, la visión, la misión, la resignificación de San Pedro. Pero hay una pregunta que nos ha surgido con mucha frecuencia y es que a veces se piensa solamente en cómo conseguir dinero para las cosas. Evidentemente, un grupo nuestro de retirados, pues de repente alguno puede, otro no puede, pero la idea que nos preocupa, a mí personalmente me preocupa, es que con mucha frecuencia estos proyectos son proyectos liderados por jesuitas, a veces sin contar con los recursos, digamos, de socios estratégicos financieros, de grupos financieros fuertes que pudieran realmente no solamente ser el aporte, el socio financiero de proyectos de gran tamaño. El tema y le decía yo a Alfredo, el tema de Cartagena es una oportunidad de turismo internacional que traiga la resignificación a través digamos, de acondicionar edificios, santuarios y todo esto, museos con aliados estratégicos, y probablemente muchos de este grupo, si no podemos contribuir individualmente, sí tenemos los recursos corporativos de decir, tengo este contacto en el turismo, tengo este contacto en organizaciones no gubernamentales, en organizaciones internacionales, y quién más que Pacho de Rú, por ejemplo, tiene cantidades de contactos de organismos que pueden perfectamente financiar eso. Y a veces vemos que nos quedamos con dónde ponemos la alcancía para la limosna de San Pedro Claver y no en el gran esquema corporativo de un proyecto grande. ¿Qué piensa de eso para quedarnos todavía en Cartagena? No, pues creo que estás leyendo la mente del provincial, porque me parece que eso es precisamente lo que estamos tratando de hacer, de colocar en Cartagena unos liderazgos de jesuitas que tienen esa visión más amplia que la ponchera de la iglesia de San Pedro Claver, o la que podamos sacar aquí, o la que podamos sacar en cualquier parte, y pensar digamos, en una alianza con actores estratégicos del tema de los derechos humanos y de la paz y de la reconciliación en Colombia. Es decir, sede de los derechos humanos en Colombia, el Santuario de San Pedro Claver como sede de los derechos humanos en Colombia, pues tiene que posicionarse en el imaginario del país. Y tenemos que desencadenar procesos pues que pasan por el acompañamiento de comunidades pobres en el norte de Cartagena, que está haciendo esa comunidad, y eso también nos mantiene con los pies en la tierra, pegados del barro, acompañando a las comunidades afroamericanas, pero también, y también pensando en lo que pasa en los barrios, en las regiones, en Cartagena como región, pero digamos que sin perdernos en la particularidad, también tener una mirada más amplia de Colombia y del mundo, porque el mensaje de San Pedro Claver es un mensaje para el mundo, no solamente es para Colombia ni para Cartagena, es un mensaje para el mundo, es un visionario que realmente entendió que el ser humano tenía una dignidad inviolable en un momento en el que era absolutamente legítimo y hasta se consideraba
digamos, permitido en términos religiosos la esclavitud. Y entonces los pensadores que apoyaron a Pedro Claver y que acompañaron ese trabajo, como los que trabajaron allí en Cartagena antes de Pedro Claver, pensaron esto y lo formularon de una manera filosófica, teológica, moral, ética. Y entonces, digamos que creo que no podemos quedarnos cortos hoy en Colombia para decir un mensaje y dar un mensaje a nivel nacional y mundial con los aliados estratégicos que tengamos que conseguir. Pero, digamos, por eso está Alfredo Ferro ahí, por eso está en este momento Pacho de Rú, por eso estuvo el Gordo Serrano ahí, porque nuestro impacto no quiere ser solamente local o muy, digamos, doméstico, sin negar toda la bondad de lo que significa tener también los pies en el barro y cómo nos ayuda, como a Pedro Claver le ayudó también eso, pero con una visión más amplia que sea capaz de soñar con otros lo imposible, lo que parece que no es posible. Eso es lo que yo quiero que hagamos. Bueno. Padre, perdone, mi última pregunta rápida. Para la compañía, ¿es posible hacer una alianza estratégica financiera con un socio donde haya lucro para el socio y la compañía reciba parte de ese lucro? Porque me da la impresión de que no sé si eso es posible o no es posible, porque hay Digamos mucha que gente que pudiera hacerlo, pero sí. si saca lucro también. Sí, yo creo que eso se puede conversar, digamos, creo que el fin no justifica los medios, ¿cierto? Siempre tenemos que revisar también los medios y garantizar que digamos, que sean compatibles con nuestras opciones fundamentales. Pero creo que no hay, no, digamos, en los diálogos y en los proyectos más amplios, pues tenemos que conversar. Por ejemplo, pensar en constituir ese santuario en un hotel de 5 estrellas para atender a los gringos que vienen a buscar sexo infantil en Cartagena, no nos interesa. O sea, así de mucha plata. Pero realmente, o poner una venta de cocaína en la puerta del santuario, pues no nos interesa. Yo sé que tú no estás hablando de eso, pero digamos que el lucro per se no nos asusta, pero sí digamos, la salvaguarda de unos principios fundamentales que me enseñó mi profesor de ética y de filosofía cuando yo tenía 17 años y que creo que siguen rigiendo a las obras de la Compañía de Jesús. No podemos hacer cualquier cosa. Tenemos que discernir y revisar si las propuestas que un aliado estratégico nos haga coinciden digamos, respetan los valores que queremos defender. Y entonces, porque si no sería una contradicción, que estaríamos hablando de los derechos humanos en un lenguaje, digamos, muy bonito, pero haciendo cosas que van en contra del beneficio de las mayorías. Entonces, digamos, en ese sentido, respondo ahí diciendo que no nos asusta que haya lucro, pero manteniendo unos principios fundamentales que no podemos olvidar en ningún momento. Perfecto. Yo personalmente... Reinaldo Pareja, perdón, vamos a seguir el orden, Nelson. Bueno, Ahí está es un Reinaldo, comentario Gabriel chiquito. y Leonor. Y luego un comentario Adelante, chiquito. adelante. Gracias, Hernán. Yo quiero solamente contribuir con 3 ideas que me parecen motrices para ser incluidas en el proceso de esa reconciliación, que pueden ser metidas en los ejercicios, en las charlas, en las dinámicas. Estas 3 ideas, si son compatibles con la manera de ustedes de pensar. La primera, soñemos juntos todo lo imposible. Todo esto son imposibles los que voy a proponer. Todos somos uno desde el origen de nuestra creación, pues el alma no tiene género ni diferencia esencial entre cualquiera, hombre, mujer, de cualquier etnia humana. Y creo que esa enseñanza todavía se puede ampliar mucho, mucho y meterla profundamente, porque esa hace la diferencia para aceptar las diferencias, que es la segunda idea. Nuestras diferencias humanas no son el motivo de pelea o de destrucción de los otros, sino la razón para celebrar nuestra diversidad como la riqueza de la humanidad.
Cuando aceptemos que la riqueza de la humanidad está en nuestras diferencias, no tenemos por qué pelear si somos blancos, negros, africanos, no africanos. Eso no importa, eso no es esencial a ser humano. La tercera idea, la evolución de la humanidad es para la unión en la paz mundial, viviendo, y aquí vienen los revolucionarios, en un solo país, la tierra, nuestro único hogar. Y ahí entra pues el cuidado del hogar paterno. Gracias, Reinaldo. Muchas Un gracias. pequeño comentario. Perdón, Acabo de... Nelsa, perdón, es que estamos siguiendo el orden de los que levantaron la mano. Te tengo Bueno. para después de Goyo. Gabriel, listo. adelante. Muchas gracias. En primer lugar, un agradecimiento muy grande al provincial por esa acogida, por esa puerta abierta que nos ha dado, por ese contacto tan importante que ha tenido con nosotros para abrirnos todas estas ideas. Yo creo que aquí tenemos una cosa en común que todos estamos de acuerdo. Primero, este es un grupo con toda la formación que ustedes dan. O sea, que ya tiene toda la orientación que ustedes dan. Que no tengamos ya los votos de pobreza, castigo y obediencia, ni la adición a la compañía de Jesús, eso no nos separa, eso nos une también, porque estamos pensando lo mismo. Y el apoyo que ustedes nos dan y el agradecimiento que nosotros tenemos por lo que ustedes nos dieron y lo que nos formaron y que nos han hecho posible crear este grupo, porque es que la identidad que este grupo tiene por la formación que ha recibido es extraordinaria. Dice, nuestras señoras siempre dicen, oiga, ¿por qué se parecen tanto? ¿Por qué ustedes todos se parecen tanto? Porque cuando van a reuniones ven que somos como lo mismo, todos formados dentro de la misma idea. Entonces, y nos quieren a todos, todas las señoras nos quieren a todos porque dicen, pero ustedes son igualiticos. Entonces, cuando hay dos grupos de esa categoría, uno que fue nuestro formador y otro que fuimos los que nos unimos todos en agradecimiento a esa formación para poder seguir continuos, yo lo que propongo es que busquemos la fórmula de que ya sea una idea de ustedes que nosotros podamos apoyar, o de golpe una idea de nosotros que vamos a hacerla con ustedes, o ambas cosas, o lo que sea, la busquemos y nos pongamos como propósito que no termine este año sin que hayamos comenzado de algún trabajo común donde nosotros hagamos lo que ustedes propongan o ustedes nos apoyen en lo que nosotros tengamos para hacer adelante. Estoy seguro que eso lo lograremos y estoy seguro que aportaremos mucho éxito a lo que ustedes nos propongan y que ustedes nos aportarán muchas ideas importantes también a lo que nosotros queremos hacer. Muchísimas gracias y nos sentimos muy contentos de haber oído al general, de haber oído al provincial y de volver otra vez a tener con esta misma idea esa reunión continua. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. ¿Puedo hacer Ahí- un pequeño comentario ahora sí, muy chiquito? Acabo Adelante, de llegar de la casa San Francisco Javier en Turbaco. Allá no hay imagen de jesuitas. Eso está liderado por dos personas, un matrimonio laico, y dialogamos mucho y soñamos, y dijimos, ¿qué tal? Una sucursal de la Javeriana acá en esta loma, con carreras propias de esa región, de turismo, de la parte agrícola, porque se producen muchas frutas. Entonces, y pues allá en el centro de Cartagena es muy reducido el campo comparado con esa finca tan abandonada y tan hermosa, donde se puede construir un posgrados, universidades, trabajo con la comunidad, telesféricos para llegar a la loma, y todo eso lo dialogamos en un mes, y yo acabo de llegar la semana pasada y sueño con que esas ideas de alguna manera se lleven a cabo, porque la Javeriana como universidad no está presente en Cartagena, Gracias, o al Nelsa. menos no nos Fíjate dimos que cuenta. esa finca ¿Ya? Gracias. la casa se Gracias, llama Bueno, eso es Villa lo que Claver, quería comentar. Villa Claver, Gracias. y allá está presente San Pedro Claver en varias partes de la capilla y es una pareja de un matrimonio que lleva la casa de ejercicios en nombre de la Compañía de Jesús. Están entregados a esa misión allá.
Y a Gabriel quisiera agradecerle también sus palabras y decirle que uno de los que trabaja en Cartagena en este momento es José Gabriel Gómez Díaz, sobrino de todos los Gómez, de los Díaz Ardila, que tuvieron el honor de estar en la compañía. Entonces, con José Gabriel se pueden hacer muchas cosas también y de hecho están trabajando en una articulación grande allí. Así es, muchas gracias. Es gente conocida, Ferro lo conocen, a Pacho y Darú lo conocen, a José Gabriel Gómez. Compañero. El padre bien. Lucho Ortiz, por ejemplo, que debió ser compañero de varios de ustedes. Profesor mío. Lucho fue profesor, exacto. Qué bien. Entonces, Lucho Ortiz Valdivieso, si no estoy mal. Bueno, pero no sé si él quería decir algo más antes de terminar. Goyo. Y Goyo. Bueno. Oye, Germán, muchas gracias. Y yo siempre he dicho que yo me retiré de la cancha, pero no del equipo. Entonces, estamos en el equipo y podemos hacer muchas cosas juntos. Yo creo que la base es seguir haciendo el discernimiento de qué quiere el Señor que hagamos en los diversos ámbitos, pero sí creo que van apareciendo cosas que podemos, y los 10 puntos me parecen muy interesantes tenerlos en cuenta para lograr cosas buenas en común. Muchas gracias. Nunca te has alejado del río. Al lado de... Pedro José Benítez levantó la mano. Adelante, Pedro. Gracias, muchas gracias al padre Germán por toda su orientación. Sí, seguimos la orientación de los jesuitas en toda nuestra vida. No, yo lo que creo es que pues el padre Germán nos ha puesto sobre la mesa una serie de alternativas concretas y tal vez debamos mirarlas nosotros a ver pues cómo enfocamos un poco la ayuda, ¿sí? Si es grupal, si es individual. Hay una serie de cosas como por ejemplo escribir blogs sobre paz y reconciliación, que en este grupo hay personas que lo hacen muy bien. Entonces creo que tal vez tengamos que discernir nosotros sobre esa propuesta, ¿sí? Y lo que obviamente también Alfredo nos propuso. Es un poco como nosotros pensarlo, esa es como mi reflexión. Gracias, Pedro. Excelente reflexión. Alfredo, bienvenido y qué gusto tenerte aquí. El padre Narváez también había pedido la palabra, creo. Ok. Dale, Alfredo. Bueno, pues saludarlos a todos y a todas. He escuchado muy atentamente a Germán y también los comentarios de ustedes. Y pues agradecerles también como, primero, el que está en una disposición muy grande de colaborar, de aportar, de acompañar, de estar muy presente en la misión de la compañía, que como decía Germán, no es la nuestra, sino es la misión de Dios. Yo solo quería decirles que, y estoy de acuerdo con Pedro, mi compañero Pedro Benítez, que fuimos compañeros de noviciado, que sí hay que hacer un discernimiento, ¿no es cierto?, sobre qué sería lo mejor, dónde sería más importante focalizar como el aporte, como la ayuda, como la colaboración, y eso creo que ahí hay varias como alternativas. Pero también decirles que después del encuentro que tuvimos con ustedes, con Pacho, estuvimos conversando con Darío sobre estructurar mucho más la propuesta desde Cartagena, en el sentido de que tenemos que irla conformando, definiendo, formalizando, para que haya un proyecto específico. Y a partir de esa conversación que tuvimos, vimos, y yo le mandé a Darío una propuesta que me parece interesante en el sentido de que perfila las posibilidades que hay. Y en síntesis quería decirles que hay varias alternativas según las personas, según los perfiles, según las posibilidades, ¿no? Y en concreto veíamos, por ejemplo, que era importante diseñar una propuesta de voluntariado. Ya hay unas personas que se han propuesto como voluntarios. Dicen, yo soy voluntario y quiero trabajar con ustedes allá. Entonces, pero eso hay que reglamentarlo, hay que definirlo, hay que concretarlo. Eso no es así tan fácil de que venga y haga lo que pueda,
sino bueno, cuál es la propuesta, qué es lo que se quiere, qué es lo que se busca. Lo segundo, también vemos que es posible hacer asesorías puntuales, según los perfiles de ustedes también, que eso me parece interesante a partir de las necesidades que tenemos. Por otro lado, pensamos que es posible que a partir de proyectos específicos que formulemos, que alguno de ustedes quiera apadrinar un proyecto, que eso es una cosa interesante. O sea, alguien que quiera acompañar un proyecto específico porque le interesó, le gustó, le llamó la atención. Y lo último es que alguno de ustedes decía, oiga, ¿por qué no se abre una cuenta bancaria donde podamos depositar algún dinero, alguna contribución? Y una de las cosas que vemos es que, primero, no se trata de poner a uno un dinero y desentenderse, sino que si abrimos una cuenta bancaria y la queremos abrir, que haya como un objetivo específico de para qué y a qué proyecto va, diríamos, el depósito en esa cuenta bancaria, para hacerle seguimiento también y poder nosotros también responder a eso, porque había personas que ya estaban interesadas en hacer las donaciones. Pero creo que eso hay que reglamentarlo, organizarlo, definirlo mejor. Y lo último, decirles que el 24 de mayo, que van a estar algunos de los que están aquí, Bernardo Nieto, Goyo Vélez, Jorge Luis Puerta, que va a venir expresamente de Perú. Vamos a tener una reunión y yo creo que eso nos va a ayudar como para, diríamos, conversar un poco sobre la propuesta, las ideas que hay y todo lo que tenemos nosotros lo podamos configurar mejor para hacerle a todo el grupo una propuesta específica. Eso es lo que quisiéramos, eso es lo que necesitamos. En esto nos pueden acompañar y en esto nos pueden aportar. Y eso lo digo porque me parecía importante también que ustedes sepan que no se enfrió la cosa, que estamos ahí y que queremos seguir adelante para formular y definir y concretar mucho mejor la propuesta de la misión que tenemos en Cartagena, como dijo el provincial, que de una u otra manera, pues tiene como, diríamos, un realce especial en la medida en que queremos resignificar la figura de San Pedro Claver también. Y lo último, hay una idea por ahí que viene el chat. No sé si ustedes tienen algún encuentro de ex jesuitas o tal. Había una propuesta, no sé de quién ahí, creo que hizo en el Silvio. chat una propuesta de algún encuentro de ex jesuitas a raíz un poco de los 100 años de la provincia. Eso también podríamos pensar. Bueno, mil gracias y les agradecemos muchísimo y seguimos ahí en comunicación. Gracias, 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 Alfredo. Germán, adelante. No, solamente decir que Alfredo tenía todo el tiempo que habló una aureola detrás que parecía un santo. Tiene el ventilador encima y se le ve como una aureola, como el Sagrado Corazón. Eso Una está buena, bien, eso está, una buena señal del espíritu. sí, sí. No sé si Sí, Leonel Él, quería decir algo más. él vive inspirado. Yo, Bueno, sí. ¿habría algún otro comentario? A mí se me ocurre que la visita que van a hacer Bernardo, Goyo y Jorge Luis pudiera servir un poquitico de puente ya más real. Eh, yo no sé si ustedes saben, Jorge Luis, a raíz de las conversaciones que tuvimos con Alfredo y Pacho, eh, se ha ofrecido para trabajar directamente, para movilizarse del Perú con su esposa, especialista en museos, también en cultura desde el Perú, y trabajar conjuntamente. Es un hecho muy concreto y sé que lo está tomando muy a pecho y no duerme pensando en ese proyecto. Y yo creo que ese es un punto de partida para ver cómo se puede concretar. Tanto Jorge Luis como Bernardo y como Goyo conocen muy bien los recursos del grupo, las fortalezas que cada uno tiene y sería muy interesante que en ese proyecto de Cartagena pudiera haber algunas propuestas para decir, oiga, este sirve para esto, este sirve para esto, este desde lejos o desde cerca, para el papel que Germán nos proponía de que hubiera algún conciliario o alguna conexión con la compañía.
se me ocurre que esos tres pudieran ser el primer paso de esa propuesta, Germán. Muy bien. No, me parece muy bien. ¿Alguien? Yo no sé si Leonel quería decir algo más o estaba Sí, despidiéndose. Leonel, perdón, disculpe, sí. Adelante, Leonel. Leonel Narváez, creo que se desconectó. Cerraste el micrófono. Tienes que liberar el teléfono, Ahora sí. el micrófono. Sí, quería solo decir una palabrita, aunque ya está dicha. A mí me parece, padre Germán y compañeros que me escuchan, que la cercanía que tenemos con el arzobispo de Cartagena, que usted sabe, pues es de mi propia casa, compañero de trabajo y todo, se prestaría mucho para que fortaleciéramos también incluso la posibilidad de otro centro de reconciliación en Cartagena. Buenaventura es la Cartagena pobre de Colombia, ¿sí? Y, y qué bueno que de pronto tomando el modelo de Buenaventura lo pudiéramos también, junto con el apoyo de posibles padrinos, empresarios que ustedes nos pueden presentar, con el apoyo del arzobispo que estaría sin duda totalmente entregado a esta causa, como lo está, por ejemplo, el obispo de Buenaventura, Monseñor Rubén Darío, que es gran aporte, digamos, en el esfuerzo que estamos haciendo allá. Entonces, yo lo que sugería, padre Germán, es que con Pacho de Ru, contigo y yo, fuéramos a un cafecito con el arzobispo. Qué Muy bien, bien. qué bien, qué Excelente. bien. Bueno, yo creo que hay suficientísima información de todo lo que hemos escuchado esta tarde. Me atrevo a pensar que nuestro grupo debería organizar una tertulia específica para digerir todas estas propuestas, ver individualmente qué tipo de compromiso quiere hacer cada persona dentro de su vida de retiro y dentro de sus otras obligaciones. Algunos siguen trabajando para poner en concreto. Ya creo que tenemos toda la información y lo importante es que veamos cada uno qué es lo que puede hacer. Como decían antes, no somos un grupo organizado, somos una tertulia, pero todos tenemos la libertad individual de decir, ok, yo puedo contribuir con esto, yo sé, y ya saben a dónde, ya saben con quién. Germán nos ha presentado individuos a los que podemos coger el teléfono y llamarlo y decirle, quiero participar de esto, quiero ser socio en este proyecto que usted tiene, o en esta obra, o en estos retiros, o en esta... y evidentemente no tenemos una organización estructurada, no tenemos consulta de provincia ni cosas por el estilo dentro de este grupo, pero sí tenemos este encuentro semanal que nos puede ayudar para que cada uno descubra su modo de contribuir, de colaborar con algo a lo cual le tenemos tanto cariño. Luis Guillermo Arango, adelante. Libera tu micrófono. Dale. No te oímos muy bien, Luis Guillermo. ¿Hay algo? Te oímos un poquito mal. A ver, ¿qué pasa? Ahora sí, Ahí. ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, No, que señor. decía que me voy a salir un poquito del tema, eh, porque a raíz de la frase de la cainización, se me ocurrió hacerle una pregunta a Germán y de pronto alguna propuesta. ¿Qué está haciendo la compañía en su labor educativa para lograr cimentar el diálogo para evitar la cainización desde las primeras edades de los colegios, en todas las etapas educativas? Y eso no solo a la compañía con sus instituciones educativas, sino el influjo que podría tener la compañía en el Ministerio de Educación, eh, con toda esta labor que entiendo que pretende hacer una reestructuración de la educación en Colombia. A ver, ¿qué nos podrías decir? Sí, bueno, una pregunta muy difícil de contestar en su conjunto, porque me parece que pues hay muchas cosas que hacemos, pero tal vez la pregunta está como centrada en
en específicamente, digamos, en la educación en todos los niveles, cómo estamos contribuyendo a transformar esa cainización en una, pongámosle, abelización, que nos volvamos abeles y no caínes. Pero a ver, yo creo que los colegios tienen una, digamos, una estructura de trabajo en la cual está incluido todo el sentido de convivencia y de respeto a la dignidad de todos los seres humanos a través de muchos programas. Hay una cosa que se llama Encuentro con Cristo, hay otra cosa que se llama FAS, Formación en Acción Social, que los niños desde kinder hasta 11 participan cada año en una actividad de reconocimiento de la dignidad y de la presencia de Dios en diferentes comunidades y grupos humanos a los que se los lleva. Entonces van a trabajar con niños de fe y alegría, van a visitar un ancianato, tienen una acción de beneficio con campesinos en algunos colegios, incluso tienen una experiencia impresionante que es que se van unos días, 3 días, a vivir en la casa de un empleado o una empleada del colegio. Y van y conocen, cogen el transporte público, van y viven en la casa de los empleados, comen lo que come la familia. Y entonces estos niños de 8º grado, de 9º grado, de 12, 13, 15 años, experimentan realmente lo que significa la vida de las personas que les sirven allí, recogiendo, haciendo el aseo. Bueno, y así también con comunidades campesinas o con comunidades en lugares o en zonas, digamos, marginadas. Entonces, eso realmente genera una formación de una conciencia social muy profunda que yo que visito los colegios de la Compañía de Jesús, recibo un reflejo extraordinariamente bello de padres de familia, de los mismos estudiantes y de la comunidad educativa en general. Eso mismo también tenemos en una digamos, proporción menor, creo yo, en la Universidad Javeriana, porque sí hay muchas ofertas, sí hay muchas propuestas, pero con un número tan amplio de estudiantes y profesores es muy difícil impactar de la misma manera que se impacta en los colegios. Pero digamos que también estamos trabajando en la, digamos, en la formación de una conciencia abierta a una fraternidad universal. En ese sentido, bueno, y digamos que un poco de las obras de la compañía, ¿cómo hacer presencia también digamos, impacto en las políticas públicas que tienen que ver? Creo yo que a través de Fe y Alegría, no solamente se impacta a muchas comunidades que se benefician de la acción de Fe y Alegría, que tiene un proyecto también de mucha profundidad social y de interrelación entre las personas, sino que también a través de Fe y Alegría llegamos a las secretarías de educación de los distintos municipios y también a nivel del Ministerio de Educación, y nos piden que los asesoremos muchas veces en campañas y en propuestas de formación en este sentido de la convivencia, la reconciliación, la paz, el respeto a la dignidad de cada ser humano. Pienso yo que más desde ese contacto con la educación pública y con las entidades del Estado, vamos más a través de Fe y Alegría que de los colegios de la compañía o la universidad misma. Aunque creo que también la Facultad de Educación, pues tiene, en la Universidad Javeriana tiene pues un impacto en esos niveles. Pero bueno, yo sí creo que es una tarea que Luis Guillermo nos pone pues como a pensar cómo poder influir un poco más, digamos, de manera conjunta, de manera articulada en la, digamos, como en la creación o en el fortalecimiento de una educación que integre esta dimensión de la convivencia y de la fraternidad universal que el Papa propone. Padre Provincial, a propósito de ese tema, la cainización, en mi percepción, es acelerada y engrandecida, digámoslo así, por los medios y las redes sociales. La verdad, pienso que hay más cainización en redes sociales que físicamente. Somos víctimas todos de eso. La polarización que se ha creado política, sabemos que es hecha
estratégicamente por partidos políticos, por tendencias políticas, por tendencias, lo que hablaba Jorge Serrano, el presidente de España dimitiendo por puro acoso contra su familia, por cantidades, todo a través de redes sociales. Me pregunto si seguimos, o por lo menos, o si alguna vez la compañía fue, yo diría, líder en el manejo de los medios de comunicación. Hoy, digamos, la inteligencia artificial, hay algo que se está preparando. La semana entrante vamos a tener una tertulia con el rector de un colegio que está aparentemente en la vanguardia en esto de formar jóvenes para enfrentar los desafíos de la inteligencia artificial, de los medios, de las redes sociales. ¿Hay algo que se esté haciendo a nivel de la compañía desde ese punto de vista estratégico? Ay, otra buena pregunta, ¿no? Aquí está Julio César Botero, que podía contestar de pronto mejor que yo estas cuestiones de las comunicaciones, pero realmente yo creo que la Compañía de Jesús y la iglesia en general, no tenemos en este momento una palabra tan significativa o siquiera como relevante en términos de las redes sociales. O sea, sí hay alguna presencia. Alguna vez invité yo a un comunicador de la Javeriana a una conferencia con los obispos de Colombia y el comunicador les presentó el top 10 de los cardenales en Twitter. En ese momento había todavía Twitter. Y entonces el cardenal de Bogotá estaba en el puesto 5 con número de seguidores en Twitter. Pero bueno, yo creo que pues contando entre cardenales, pues ellos se pelean si tienen 10.000 o 20.000 o 50.000, o el Papa no sé cuántos tenga, pero al lado de Shakira o al lado de Maluma o de cualquier personaje de estos de las redes en este momento, o de los influencers que en este momento están, pues somos realmente bastante insignificantes, para no decir otra cosa. Entonces, yo sí creo que digamos que una tarea muy importante para la Compañía de Jesús y para la iglesia es hacer una presencia en ese mundo con una palabra de sentido, pero sí, yo creo que es un poco contradictorio a veces, digamos, pues cómo entrar uno en la red de X o en la red de TikTok para decir cosas de cierta profundidad cuando pues, uno puede escribir 2 renglones o 3 renglones. Y, bueno, y sin embargo es un reto que mantenemos, ¿cierto? Cómo poder, digamos, acompañar o decir una palabra de peso que ayude a cambiar esa mentalidad o esa cainización de la que estamos hablando. Bueno, creo que es una tarea muy difícil en la que tenemos que estar. Tenemos algunos jesuitas que influencian mucho, que son de alguna manera, pues, su palabra, su presencia en estas redes, digamos, dicen algo, pero realmente yo creo que somos bastante insignificantes en eso. Ok, gracias, padre. La última pregunta, Silvio Zuluaga. Darío, me gustaría. Sí, después de Silvio. Adelante, Silvio. Okay. Buenas tardes para todos. Excelente presentación. Nosotros, a raíz del viaje a Singapur, estamos trabajando con Bernardo Nieto un proyecto de formación cívica para la escuela activa que tiene la Fundación Luker aquí en el departamento de Caldas, en la región cafetera. Esto lo digo porque la impresión que yo tuve con el viaje a Singapur es que una de las diferencias sustantivas que hay en esta sociedad es que desde primero de primaria hasta el último año de bachillerato hay una materia obligatoria que se llama educación cívica. Entonces, todos los valores cívicos se van fomentando a través no solo de la parte académica, sino con concursos, con iniciativas personales. Entonces los muchachos van saliendo formados cívicamente y realmente cuando se habla de educación, pues no es solamente la parte de la física, de la trigonometría, de la literatura, sino también la formación cívica. Entonces nos gustaría hablar contigo, Germán, a ver si hay posibilidad de que en los colegios de la Compañía de Jesús analicen esta propuesta
para ver qué se puede hacer de formación cívica, que es realmente lo que en el fondo ustedes están promoviendo con la conciliación, con la reparación, con todo ese proceso, que sea un proceso de formación propio dentro de los colegios de la compañía. No, con mucho gusto, Silvio. Podemos ponernos de acuerdo y tener una conversación. Uno de los temas que trabajan en este momento con más fuerza en los colegios nuestros es el tema de la ciudadanía global, que tiene que ver con esto de la formación, digamos, cívica, pero también desde una perspectiva global en la que los muchachos están metidos desde pequeños y vivimos en un mundo que ya, digamos, está globalizado, en el cual participamos de muchas maneras. Entonces, podemos ponernos de acuerdo y encontrar un espacio para eso. Bueno, Germán, muchísimas gracias por este tiempo, por esta dedicación, por esa respuesta tan concreta, tan maravillosa, tan profunda que nos has dado, Germán. Y lo mismo para los jesuitas que nos acompañaron. Ha sido una tarde de mucha reflexión, de mucho aprendizaje, de muchos desafíos. Y yo creo que se impone el que tengamos una tertulia en el futuro nosotros sobre esta tertulia, sobre esta reunión y que los enviados que van a ir a Cartagena también nos devuelvan un poquitico algún feedback de la reunión que tengan con Alfredo y con el grupo de allá. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, a todos por sus contribuciones, por esta gran participación en esta reunión y los invito a la semana entrante que tendremos al rector del Colegio Santa María, como les decía, que nos va a hablar sobre lo que se hace en ese colegio para preparar los alumnos con inteligencia artificial desde comienzo para la universidad y para la vida. Todos están invitados y muchísimas gracias de nuevo. Quiero cerrar a tiempo lo que les había prometido, no más de 2 horas. Gracias por todo esto, Germán y todos los amigos jesuitas, y gracias a todos por la sintonía. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Darío. Gracias. Felicitaciones. Felicidades a todos. Un abrazo para todos. Gracias. Hola, Hernán, mucho gusto. Gracias, linda tarde, buena noche. Gracias, Julito. El lado Que de descansen los europeos. Gracias. Que nosotros Buenas ya no. noches. Saludos. Chao. Buenas noches para todos. Gracias. Saludos a Cristina. Gracias. Buenas noches. Y Julio César, también un abrazo para allá en tu casa. Muchas gracias. Bueno. Chao, chao. Chao. Josefo. Y Josefo estuvo todo el tiempo con el celular. Sí, está cerrado, pero ahí nos vio. ¿No? Mira. Sin duda, un saludo para todos. Qué bueno, Josefo. Chao, chao. Un abrazo.